Bueno, estoy muy agradecida por la invitación, muy feliz de estar aquí. Y lo que voy a presentarles sigue un poco la línea del tema general de debates, ¿no? Disidencias feministas, podríamos llamarlo. Son apuntes fragmentarios todavía que van a ser articulados un poco más tarde en mi próximo texto. Pero recogen como una reseña general mi pensamiento, yo diría, de la última década. Y sobre todo recogen tres debates, tres divergencias que fui encontrando durante esos 10 años, desde 2003 más o menos, entre feministas. Creo que eso es lo útil porque es una cosa que convoca y que agita el pensamiento. Yo creo que uno piensa mejor a través de la polémica, ¿no? A través del debate. Por eso quería mucho que hubiera un tiempo de discusión al terminar, ¿no? Entonces voy a presentar esas tres divergencias en el orden cronológico en que fueron surgiendo, aunque al final me fui dando cuenta muy recientemente que las tres forman parte de una misma esfera, o sea, de un mismo universo de cuestiones. En realidad, ellas están profundamente emparentadas, estas tres digamos, polémicas feministas, y son en realidad parte de un debate único e indivisible. Ahora es difícil, yo todavía no llegué al final, es un pensamiento inconcluso. Fui percibiendo esto, lo voy a exponer ante ustedes de una manera no conclusiva y no llegué todavía, percibo que por detrás hay una estructura única donde hay esas dos grandes posiciones, ellas están y que producen divergencias en circunstancias particulares, ¿no? La primera de esas divergencias es posiblemente la más conocida, creo, por lo menos para las personas que me han leído, que tiene que ver con que la encuentro cuando me enfrento a la circunstancia de Ciudad Juárez. O sea, yo había publicado justamente, había salido en el año 2003 mi libro Las estructuras elementales de la violencia. Ese es un libro donde la violencia de género es presentada de una forma universalista. O sea, en él afirmo cosas como, por ejemplo, que todavía creo, que no dejé de creer, pero que las fui nuanzando con el tiempo. En él afirmo que el género, por ejemplo, tiene un tiempo tan largo como el tiempo de la especie. O sea, es un tiempo larguísimo, mucho más largo inclusive que de la historia de las mentalidades. Es un tiempo casi cristalizado, parece un tiempo natural, porque es tan difícil modificar la opresión de género, ¿no? Inclusive es lo que vemos en el presente, la cantidad de luchas, la cantidad de leyes, la cantidad de políticas públicas, la cantidad de instituciones y en un campo, que es en el campo de la letalidad del género, esa letalidad solamente aumenta en números y en formas de crueldad. Y en el otro campo, que es el campo de la violencia de los varios tipos, digamos, no letales, no conseguimos parar la violencia. O sea, eso ya es una gran evidencia, porque digamos que, como dicen muchos, ¿no?, que se oponen inclusive a nuestras luchas, bueno, pero no se puede saber, es que las mujeres hoy denuncian más, entonces no se puede comparar el pasado con el presente. Cuando hay un cuerpo, cuando hay un cadáver, sí se puede tener con un margen de error una certeza de que esos cadáveres no paran. No, en Brasil se asesina, digo en Brasil,
Lilian no se acordó de decir esto, soy argentina pero vivo muchos años en Brasil. En Brasil se mataba en 2012 una mujer cada 2 horas, tienen que considerarlo en el bulto de la población brasilera muy grande, ¿no? Y en el año siguiente se mata una mujer cada hora y media. O sea, mismo en los últimos años vemos, y para Centroamérica los números son muy impresionantes. Ahora, en el otro campo, en que sí es posible creer a aquellos que dicen, bueno, pero hoy hay más denuncias de violación, más denuncias de violencia doméstica, antes era parte de la costumbre, las mujeres no denunciaban, pero no conseguimos frenarlo. No hay ninguna señal de que esos otros tipos de violencia no letal están siendo detenidos por las leyes, o sea, por nuestras luchas dentro del campo estatal. Entonces el género es un cristal muy duro de romper, parece que no tuviera tiempo, ¿no? Inclusive una de mis dificultades personales como persona que piensa el género desde hace mucho tiempo es colocar la historia dentro de la potencia. Sí, es histórico, no es natural, es cultural, pero realmente colocar la historia en el género no es una tarea, por lo menos para mí no ha sido una tarea fácil. Entonces el libro, Las estructuras elementales de la violencia, es un libro universalista y que habla de ese tiempo larguísimo y que pone a las sociedades tribales, modernas, contemporáneas, las pone en el mismo lugar, o sea, las considera de una forma semejante. Inclusive en algún momento después del libro digo que el cuerpo de mujer es la primera colonia, o sea, la primera colonia en la historia de la humanidad fue el cuerpo de la mujer. Y llega un momento en que, debido al modelo del libro, que habla de un mandato de masculinidad, en realidad el libro es sobre masculinidad más que de otra cosa, me encuentro con Ciudad Juárez, justamente por una convocatoria, en invitación de algunas organizaciones de Ciudad Juárez, porque el modelo del libro, del mandato de masculinidad, la cofradía masculina, la hermandad masculina, el pacto masculino, que necesita de víctimas sacrificiales, donde la mujer juega un papel, digamos, un papel funcional a ese pacto, el lugar donde ella es colocada, me lleva a Ciudad Juárez, porque ese modelo encaja como un guante a la mano para entender el pacto mafioso. En el fondo, la conclusión es que el pacto masculino tiene en sí ya la estructura de un pacto mafioso, del club, de la hermandad, de la cofradía, como estaba diciendo. Pero en Ciudad Juárez encuentro, ¿no?, en lo que llamo en mi ensayo sobre Ciudad Juárez, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, una voluntad de indistinción por parte de los medios, por parte de las autoridades, la fiscalía, la policía, los forenses y por encima de todos los medios. El discurso con que se habla de los crímenes y de los cadáveres que se encuentran ahí tiene esa característica que le llamé una voluntad de indistinción. Hoy, por ejemplo, si uno prendía el noticioso, decía, hoy junto, ¿no? Hoy se ha encontrado más un cuerpo en el baldío tal, existe hoy, sí, padres, maridos celosos, deudas de narco, fosas comunes y los cadáveres de mujeres particulares, característicos de Ciudad Juárez. Y esto todo revuelto, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Y ahí empieza con un grupo de mujeres. Y en esa misma platea, en Ciudad Juárez, se divide el grupo de mujeres que hablan de la victimización de las mujeres como un único fenómeno, y otro grupo pequeño, minoritario,
que empezamos a hablar de la necesidad de tipificar, pero no de la manera en que normalmente se entiende la palabra tipificar. Porque la mayor parte de las personas entienden tipificar como colocar la palabra feminicidio y los crímenes con motivación de género dentro de la ley. En este caso, este grupo minoritario decía, no, es necesario separar los tipos de los móviles, los contextos que producen la letalidad femenina. Si todos están contenidos por la gran simbólica de género, por la gran estructura patriarcal en el simbólico, o sea, si todos tienen en su subterráneo el esquema de género, pero en la casuística misma, o sea, los asesinatos de mujeres, tenemos que entenderlos en su particularidad. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos no podemos investigarlo, es imposible. Y esto es lo que, según entendí, defiendo en varios textos, como por ejemplo uno que se llama Femigenocidio, como crimen de lesa humanidad, el derecho a nombrar el sufrimiento en el derecho, o otro más breve que publiqué en una revista de Argentina que se llama Herramienta, que se llama Feminicidio y Femigenocidio. Yo decía lo siguiente, si no tenemos protocolos de investigación específica, no podemos investigar un crimen como los que son particulares de Ciudad Juárez y de otras localidades, pero que se volvieron visibles en Ciudad Juárez. No lo podemos investigar con la misma metodología policial, ni los jueces pueden juzgarlo con los mismos patrones de comprensión con que se juzga y se prende, por ejemplo, un marido asesino, un feminicida del espacio doméstico o de las relaciones interpersonales. Y esto es muy difícil de atravesar al movimiento feminista. Es difícil, permanece difícil, y he examinado tesis sobre feminicidios que me llaman para examinarlas, pero que no capturan esta idea de esa diferencia. Entonces, esa es la primera divergencia. Si todos son crímenes de género, hoy la mujer está muriendo más y más en un campo que es plenamente público, o sea, que se encuentra, que no puede ser referido a las relaciones interpersonales, ni puede ser personalizado en sus móviles. Por alguna razón que habría que parar para entender, al movimiento le resulta inmensamente difícil comprender esa diferencia, pero cuando vamos a la práctica es indispensable entenderla para poder hacer protocolos de investigación y también protocolos forenses, o sea, todos los protocolos que tienen que ver con lo jurídico policial cambian cuando estamos hablando de un escenario y del otro. Entonces, esta sería la primera divergencia, y en mi vocabulario, entonces, propongo hablar de feminicidios para todos los crímenes contra las mujeres con intención letal, y separar algunos que les llamo femigenocidios, que no pueden ser referidos a móviles personales ni a la interpersonalidad. Aquí hay muchos problemas, o sea, no podría hoy hablar de las tres divergencias en una única hora si parara para examinar todos los problemas que aparecen al hacer esto, ¿verdad? También es muy político juntarlos todos, porque los números son muy llamativos, o sea, podemos llegar a números muy convocantes desde el punto de vista de su bulto si hablamos de todos juntos, y evidentemente los domésticos son mayoritarios. Pero en algunas regiones del continente, y recordemos que América Latina es el continente, en los últimos números que han salido de Naciones Unidas, América Latina es el continente más violento del mundo, le ganamos a África ahora en nuestra letalidad de crímenes por violencia criminal, no por guerra. Y tenemos en nuestro continente la ciudad más violenta del mundo, en Honduras, San Pedro Sula. Entonces, en América Central, los crímenes que
no son de carácter doméstico, están creciendo a un ritmo muy superior a lo que crecen los crímenes de orden doméstico. Y en nuestros países del sur, algo más pacíficos que América Central, Brasil no, Brasil tiene los números de criminalidad de México o más grandes, están surgiendo también los crímenes que no tenemos herramientas para comprender porque los privatizamos a todos. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que por nuestros moldes mentales tendemos a privatizar y domestizar y referir al campo de lo íntimo todas las cosas que tienen que ver con el destino de las mujeres. O sea, eso tiene que ver con la modernidad. O sea, la modernidad privatiza lo femenino, lo doméstico. Entonces, esta es la primera de las divergencias. La segunda divergencia tiene que ver, está vinculada con esta primera. Tiene que ver con las nuevas formas de la guerra. Me encuentro con este tema de una manera cada vez más clara, aunque ya estaba viendo en Ciudad Juárez un universo bélico, pero bélico de un tipo no definido todavía, bélico, pero sin las definiciones necesarias que son hoy imprescindibles para hablar de las nuevas formas de la guerra. ¿A qué me refiero? Me refiero a un gran ámbito paraestatal que se expande en nuestros países y que tiene varios formatos. Las dictaduras, claro, actuaron con un gran rango de paraestatalidad, pero las mafias, las varias formas en que el Estado, digamos, se duplica, las varias formas de control, de ejercicio de la violencia de una forma organizada y de duplicación del Estado. Tampoco tengo mucho tiempo para extenderme sobre este tema, que es un tema importantísimo. La naturaleza siempre duplicable y dual de todo Estado. O sea, nosotros somos movidos a una intensa, fervorosa fe estatal. O sea, que tenemos una gran fe ciudadana. Nunca constatada, nunca checada, como se dice en portugués, nunca examinada atentamente. Vale esa fe estatal que nos mueve, que mueve nuestro movimiento y todos los movimientos sociales, se confirman, ¿no? Es una pregunta. Entonces, lo que vemos en estos países tan violentos es la ampliación de una esfera que les llamo de una manera muy genérica de una esfera paraestatal. Y esto, claro, tiene un eslabón, un gancho con lo anterior. Me lleva a decir que necesitamos, entonces, tener nuevas definiciones para la guerra. En América Latina vemos un campo bélico difuso de lo que algunos autores comienzan a llamar hoy las nuevas formas de la guerra, o las nuevas guerras, o las formas no convencionales de la guerra. Una guerra informal que se extendió en la época de los gobiernos autoritarios, luego tuvo su continuación en épocas de pandillas, las maras en América Central, las pandillas les llamamos más en el sur, y lo que podríamos definir como corporaciones armadas que organizan, que mantienen, que controlan caudales de riqueza, que responden a dueños y que tienen un impacto nuevo en la vida de las mujeres. O sea, tiene que ver con lo de Ciudad Juárez, pero se amplía y mi observación viene de Guatemala. Entonces, al observar estas nuevas formas de la guerra, tenemos dos posiciones dentro del feminismo. Una de esas, o sea, porque estas nuevas formas de la guerra tienen como característica una victimización extrema de las mujeres y una discontinuidad con lo que sucedía en guerras anteriores. Entonces, los estudiosos, por ejemplo, Elizabeth Odio, que es una
persona que ha escrito, una jueza de Costa Rica, que ha sido la primera jueza mujer de la Corte Penal Internacional. Tiene un bello ensayo que es una historia de la guerra y las mujeres. Ella ya apunta, a pesar de que en su ensayo ella va a hablar de que parecen exacerbarse después de Yugoslavia las formas de crueldad contra el cuerpo de las mujeres en la guerra, la perspectiva de ella todavía es una perspectiva de continuidad de las guerras. Pero ya habla ahí de un cambio de grado. Otros autores, como Mary Kaldor o Münkler, que es un alemán oriental, Heinrich, siempre me olvido el nombre, Herfried Münkler, que tienen dos libros que mapean estas nuevas formas de la guerra, pero sobre todo con un foco muy fuerte en Yugoslavia. Van a decir que lo que era una forma, digamos, un daño colateral de la guerra, estas son, como yo son mis palabras, son mis categorías, pero digamos, hay una coincidencia entre lo que he escrito y también estos dos autores que hablan para Europa. Yo lo he escrito para América, especialmente para América Central y México. Lo que en guerras anteriores era un daño colateral a las mujeres, por ejemplo, el botín de guerra, ¿no? La anexión de un territorio y la anexión de sus mujeres como territorio, por su inseminación, ¿no? Y su captura como concubinas, esclavas sexuales, etc. Pero digamos, era colateral al daño bélico, o sea, a la guerra misma, a la violencia bélica. Estos autores, y yo misma para América Central, hay una coincidencia muy curiosa ahí. Decimos que hoy la guerra se hace mediante la victimización de las mujeres. Lo que era colateral se vuelve central, se vuelve la forma de hacer la guerra. Mary Kaldor va a decir, no son feministas, yo soy feminista, pero estos dos autores no, son especialistas en guerra. Ella va a decir que el método de la guerra contemporánea es la profanación. O sea, la profanación de las mezquitas, la profanación de los budas en Afganistán. No sé si se acuerdan que hubo una gran destrucción de budas enormes, arqueológicos que existían. Qué molesto esto, ¿no? Sí, es una protesta. Okay. Hay que sobreponerse. Vamos, adelante. Entonces esa profanación, el cuerpo de mujer es entonces profanado. Münkler dice, por ejemplo, una manera de destruir sin genocidio es atacar los lazos comunitarios en el cuerpo de las mujeres, profanar la mujer. O sea, es el método mismo de la guerra. En Guatemala esto se ve claramente porque inclusive está en los manuales, en la instrucción para la guerra. Y aquí viene la segunda divergencia de la que quiero hablar. Una parte del movimiento, siguiendo sobre todo a Catherine McKinnon, que habla de crímenes de guerra y crímenes de paz en continuidad. No hay tiempo de paz para el género no conoce tiempos de paz. Entonces un grupo de mujeres dice, no, la práctica de violación en las guerras contemporáneas, en las nuevas formas de la guerra, es una prolongación y una expansión de la experiencia doméstica. O sea, lo que pasa en los hogares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el discurso subterráneo va así. Los hogares mayas, los hombres son incivilizados, pegan a sus mujeres, es un mundo explícitamente jerárquico, no tienen patrones psíquicos de género como nosotros, me pregunto si los tenemos. Y por lo tanto, cuando viene la guerra en Guatemala, eso que ya era violento dentro de los hogares se amplifica y es la forma en que se victimiza a las mujeres a la guerra como una continuidad de lo que ocurría en el espacio del hogar. Sin embargo, estos autores, Münkler específicamente, y para Guatemala eso es clarísimo, dicen: hasta sociedades donde la violación no era una práctica realmente con ningún tipo de regularidad, era una práctica raramente en que
se incurría raramente, la violación pasa a estar en los manuales de la guerra. O sea, pasa a ser parte del entrenamiento para la guerra. O sea, podemos decir que en hogares guatemaltecos, para situar, localizar más el ejemplo y facilitar lo que quiero decir, había una jerarquía de género en los hogares. Mujer y hombre no valían lo mismo, jerarquías de prestigio. División sexual de los papeles laborales, sociales, etcétera, todo lo que le criticamos a las sociedades tribales. Pero no había violación, igual que en el mundo árabe. O sea, puede haber, por eso es muy importante hilar fino, o sea, esta indiferenciación con relación a las violencias de género y poner todo junto a veces nos lleva a dar vueltas en círculo, a no encontrar salidas para nuestros problemas. Entonces, tanto para el mundo de Europa Oriental que estos autores analizan, como nuestro mundo centroamericano, latinoamericano y nuestro americano, la guerra ha introducido tanto la guerra de represión como ahora las guerras como Ciudad Juárez, las guerras de mafias, en ese gran ámbito paramilitar, paraestatal, ha introducido como estrategia de guerra por ejemplo, la tortura sexual de las mujeres hasta la muerte. O sea, como estrategia de guerra. Y en realidad, en lugar de eso, amplificarse del hogar hacia la guerra, lo que hay es un retorno de la guerra a los hogares y una exacerbación de la violencia doméstica por la existencia de una guerra que afecta sobre todo a algunos bolsones de la población. En algunos países afecta a toda la población, Guatemala, Honduras, El Salvador. Brasil lo pondría junto a estos países, a pesar de que Brasil produce una fachada de paz. Los números de la victimización en Brasil y de los homicidios cada 100.000 habitantes son altísimos, son números de guerra. Entonces, en algunos lugares es extenso y afecta la vida, está palpable para toda la población. En otros países se trata de pliegues, de dobles, de bolsones, donde hay altísima letalidad. Y en esos bolsones, mi posición no es que las formas de la guerra son una continuidad de la vida doméstica, sino al contrario. La forma de la guerra, con el foco en la destrucción del cuerpo de las mujeres y con eso la destrucción de la confianza comunitaria, no es solamente de la moral del enemigo. Yo antes en varias entrevistas que di hablaba solamente de esa destrucción de la moral enemiga. Hoy, después de haber estado trabajando en Guatemala durante varios meses de este año, he cambiado un poco esa visión y entiendo que se trata de la destrucción de los lazos de confianza, del tejido de la comunidad. Entonces, esa forma de hacer la guerra vuelve y entra en el espacio doméstico. Creo que hay una inversión en esa secuencia con relación a lo que por lo menos algunos, hay una realimentación del patriarcado por la guerra. O sea, hay como un círculo. Claro que la guerra aprende de estructuras patriarcales y las aplica para disolver comunidad y desocupar territorios, básicamente, sin genocidio. Ese es un vocabulario de los autores para Europa Oriental. Cómo desocupar territorios y producir desintegración de una gente, de un pueblo, sin genocidar a esa gente. Y el eje de gravedad, el centro de gravedad, el ombligo de ese cuerpo social es el cuerpo de las mujeres, dicho de una manera gráfica. Entonces, tenemos en esta historia de las guerras la evidencia de, yo sustento mi posición hablando
del plan de campaña para Guatemala, de los manuales donde se dice que soldados, así dice exactamente el manual de campaña, soldados que no tienen como parte de su comportamiento habitual victimizar mujeres, tienen que ser entrenados para que bajen ese límite de su acción, para que puedan, sí, victimizar mujeres. Es textual. Y eso es también encuentra una gran afinidad con, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina después del periodo en que se prohíbe la prostitución en los años 40. En Argentina hubo, no sé, posiblemente en Montevideo, en Uruguay también han tenido una experiencia semejante, que son países tan próximos, tan semejantes. Hubo en los años 20, 30, los rufianes franceses y judíos que trajeron prostitución, lo que llamaba aquella época esclavas blancas, y abrieron burdeles, y después viene un periodo de prohibición de la prostitución. Pero después de ese periodo, los primeros burdeles que se abren que se permiten legalmente, se encuentran en las proximidades de los cuarteles. Por ley, está escrito en los documentos de la época. Más recientemente, por ejemplo, hay evidencias de que en los lugares, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, una región donde hay muchos pozos petroleros, explotación de petróleo, entonces en el sur, varias investigadoras argentinas me han contado lo siguiente: en esa región, en los cuarteles, y es una región, por las grandes obras siempre traen consigo la instalación de prostíbulos y la trata. Entonces, algunas investigadoras en esa región Patagonia me contaron que porque hay pueblos indígenas próximos a esta región, o mestizos, pero todavía muy próximos de la vida indígena, de la vida de los mapuche. Cuando los soldados son reclutados, contratados para trabajar en los cuarteles de la costa, donde hay estas explotaciones de petróleo y los prostíbulos, lo primero que se hace con los soldados que llegan al cuartel, que son recientemente contratados y empiezan a trabajar, en la primera semana lo primero que se hace como parte de su entrenamiento militar es llevarlos al prostíbulo. O sea, la victimización de la mujer es parte de un entrenamiento que es militar, que es para la guerra. Aunque, y hay testimonios de estos soldados, que no hacía parte de su experiencia la parte de la reducción de la mujer por métodos sexuales. O sea, es una experiencia aprendida. No significa que no tuvieran género, jerarquías, formas de opresión, pero no son la misma. No tienen el mismo significado ni son funcionales a lo mismo, otras formas de victimización. Entonces vemos aquí la funcionalidad de la victimización sexual de las mujeres, de la crueldad contra el cuerpo de la mujer, en el campo de la guerra, en el campo donde el pacto entre hombres también tiene que ser muy estrecho y donde la disolución de patrones comunitarios de existencia es vital. ¿Se entiende? Voy ahora, entonces ahí, como en el primer caso, solo recapitulando, yo pienso, una gran parte del movimiento feminista piensa que es necesario colocar todos los crímenes contra las mujeres, crímenes letales, juntos. Yo pienso que tenemos que aprender a pensar en feminicidios que son de un tipo particular, que no pueden ser privatizados en sus móviles, que corresponden a móviles que son de un tipo no privado, no íntimo. En el segundo caso, la divergencia está en que existe un grupo dentro de del movimiento feminista que piensa que la guerra, sobre todo estas guerras informales, ¿no?,
son la crueldad con que actúan. Y después podemos hablar sobre la guerra informal, pero no quiero extenderme mucho para dejar muchas explicaciones intermediarias que necesitaría, pero lo dejo para el momento del debate. Entonces, un grupo piensa que hay una continuidad entre lo doméstico, la violencia doméstica y la violencia bélica. Yo pienso que no hay que hay una discontinuidad, que hay formas de violencia bélica que son de manual y que luego reingresan al campo de lo doméstico. Y la tercera forma la tercera divergencia, que sí es más difícil, menos concreta, más difícil de explicar, requiere un poquito más de cuidado, y que es un tercer tipo de discontinuidad, que es la discontinuidad del patriarcado. Si pensamos en el patriarcado como la célula elemental de toda violencia expropiadora y, como decía, un tipo de estructura de tiempo larguísimo que prácticamente coincide con el tiempo de la especie, entonces sí, esa estructura tiene una continuidad. Lo que podemos ver es un cambio de esa estructura, y ahí hay tres posiciones dentro del feminismo, yo diría. Un cambio de esa estructura en la experiencia de la conquista y la colonización. La estructura patriarcal tiene ahí una transformación, una vuelta de la tuerca que lo transforma en el patriarcado moderno como lo conocemos hoy, que para mí creo poder probar es el patriarcado de máxima letalidad. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, en un país como Brasil. Ahí mi visión de este tema está alimentada por 10 años trabajando, colaborando con la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, que es el órgano estatal que rige, que administra las cuestiones indígenas. A los 10 años hice el primer taller en 2002. Dos mujeres indígenas van a la FUNAI y le piden políticas de género, política para las mujeres indígenas, que no existían. Está por subir el gobierno Lula, Lula se vuelve presidente en enero de 2003, y las mujeres solicitan al presidente de la FUNAI que se haga una gran reunión y que se lleve un pedido al nuevo presidente que estaba llegando al Palacio de Planalto. Entonces fui invitada a dar este taller para 41 mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil, y ese taller después da origen a una secuencia durante 10 años de 2 series diferentes, organizadas con alguna diferencia, pero en realidad en tiempo fueron continuas, de talleres para las mujeres indígenas. Entonces esos talleres fueron en todas las regiones y tocaron mujeres que eran, digamos, desaldeadas, ya urbanas, y mujeres que vivían todavía que viven todavía en sus aldeas, que no hablan todavía fluentemente, ese todavía es parte de este ranzo, de esta herencia evolucionista de la cual no conseguimos desvencijarnos. Mujeres que hablan portugués todavía con gran acento de sus propias lenguas. Entonces acompañé esta acción estatal en el mundo indígena, y de alguna manera pude observar también el avance del frente estatal, lo que llamo hoy el frente estatal, empresarial, mediático, cristiano, siempre patriarcal y permanentemente colonial, hacia el interior del país, en las aldeas, en lo que, usando una especie de tipo ideal de Beriano, llamo del mundo aldea, o sea, regiones, pueblos donde la organización comunitaria y colectivista, donde todavía existe, con controles, con estrategias de control de la acumulación, de la concentración, tecnologías de la sociabilidad que son propias,
y proyectos históricos divergentes del capital. Esta parte a mí me encanta. ¿Qué pasa con los hombres ahí? ¿Qué pasa cuando ese frente estatal bien intencionado con sus ONG, sus políticas públicas, las escuelas, la salud, los puestos de salud, las acciones para mujeres indígenas, van entrando en ese mundo? Junto aumenta la violencia. Gran signo de interrogación, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Esto es totalmente convocante para pensar. Porque junto con el Frente Estatal y sus alianzas empresariales, mediáticas y cristianas, aumenta también las formas de agresión a la mujer indígena. Y esto es observable, esto es un dato de la realidad. O sea, una mujer que su marido le corta un brazo con un machete, que le queda renga de los palazos, ¿no? De los golpes, etc. Esta forma de violencia doméstica, esta forma de crueldad contra la mujer, de odio hacia la mujer, no es de la estructura comunitaria previa. Tiene que ver con la captura de los hombres por parte del mundo colonial. Y ahí voy a ser también hipersintética, ¿no? Esto lo he tratado en 2 textos ya largos. El acriollamiento, ¿no? Yo soy argentina, ustedes son uruguayos. Durante una gran parte de mi vida decir criollo me parecía una cosa muy bonita. En la vida, en mi hora hoy, creo que criollo y prejuicio, homofobia, misoginia son sinónimos. Nuestro mundo criollo es un mundo letal para las mujeres. El acriollamiento. Y eso tiene que ver con el frente colonial. O sea, ese hombre, y eso lo han dicho también investigadoras francesas para el África, etc. No soy la única, yo lo observo para nuestro mundo. El hombre que guerrea con el colonizador, siendo él un colonizador de la administración ultramarina o un colonizador republicano de nuestra república. ¿Cierto? Un agente estatal, es lo mismo. A raíz de esta observación también vengo a dar con la idea de que nos engañaron cuando nos dijeron que nuestras repúblicas tenían un gran quiebre, una gran ruptura con el mundo de la administración ultramarina. Eso es un mito, no, ni siquiera un mito es una palabra noble de más como para usarla aquí. No, eso es un engaño que sufrimos, ¿no? Porque nuestros estados republicanos, nuestros gobiernos criollos, tienen mucho más de continuidad con el mundo colonial, con la administración ultramarina, que de discontinuidad, que de quiebre, que de ruptura. Y eso se ve en la manera en que ellos se aproximan a su mundo interior, o sea, al mundo interior de nuestras naciones. En el caso de Uruguay, ¿no? Es un caso, o sea, nosotros en Argentina y en Brasil vinimos fascinados siempre con la gran ciudadanía uruguaya, pero solemos omitir que Uruguay está construido encima de una gran fosa común. Y esos espectros se sienten, ¿cierto? Esos espectros están siempre presentes, no se puede suprimir completamente la población que ha circulado por un paisaje, ¿no? Y enterrarla en sal se puede, ¿no? Eso no se puede hacer. Bueno, entonces, este acriollamiento de estos hombres que son capturados para negociar, primero defenderse bélicamente de la conquista y luego negociar la paz. Ese hombre es mucho más capturado, secuestrado por los patrones del hombre blanco, o sea, por los estilos de sexualidad, la visión, el significado del acceso carnal cambia completamente. Y ese hombre es profundamente, ese hombre acriollado, transformado y adaptado, porque él tiene que hacer una elección, él tiene que elegir. Sí, tiene que elegir entre su parcero, su hermano, el hombre blanco, o su mujer,
sus hijos y su casa. Entonces la interpelación de la masculinidad blanca es muy fuerte, porque sobre todo porque la masculinidad blanca es vencedora, es victoriosa. Ese hombre se entrega a los mandatos del formato, de la sexualidad y del poder blanco y se transforma en el colonizador dentro de casa. Estoy haciendo una gran síntesis, ¿no? Casi una geometría de un análisis que tendría que ser mucho más largo. Entonces ahí nosotros tenemos, este es mi relato de esa historia, pero tenemos tres posiciones del feminismo. Una posición que podríamos caracterizar de una forma simplificadora, de eurocéntrica, que dice que el género es igual acá, allá y siquiera peor en el mundo, entre comillas, periférico, cuando visto desde Europa. En el otro extremo tenemos un conjunto de autoras. Destaco una autora argentina que escribe muy bien, que se llama María Lugones, que enseña en los Estados Unidos, con la cual discordo, pero aprecio sus ensayos, sus textos, que ella, tomando evidencias etnográficas e históricas de un conjunto de autoras, va a decir que no existía nada como el género en el mundo precolonial. Por ejemplo, toma la gran inspiración, es una autora nigeriana que se llama Oyeronke Oyewumi, que enseña también en los Estados Unidos. Me saludó. Y esta Oyeronke Oyewumi es nigeriana ella misma, afirma que el género en el mundo yoruba es una invención colonial británica, no existía antes de la colonización británica. Este sería el conjunto de autores en el otro extremo. En el medio término, yo me localizo en el medio término. Digo que en el mundo precolonial sí existía el patriarcado, la jerarquía de género. Cierta violencia, porque donde hay jerarquía necesariamente tiene que ser mantenida y reproducida por métodos violentos. Un prestigio mayor de los hombres y de las tareas masculinas. Pero que ese patriarcado era un patriarcado, o es, donde todavía existe, porque existe en muchos lugares, un patriarcado de bajo impacto. Donde hay comunidad, la mujer está más protegida. Lo que pasa con la modernidad es esta captura colonial del hombre no blanco y una caída así, abrupta, del espacio doméstico en valor y en politicidad, en el tránsito a la modernidad. Eso lo vemos ocurrir, es casi visible en algunos bolsones, en algunos espacios. Entonces, en el mundo comunitario tenemos dos espacios: el espacio público, monopolio de los hombres, sí. Con mayor prestigio, sí. El hombre solo habla ahí en el espacio público, sí. En muchísimas sociedades tribales. Y un espacio doméstico, ¿sí? Menos prestigio, pero político, o sea, dotado de politicidad. No íntimo, no privado. Una diferencia importantísima es que el espacio público no es una esfera donde lo que en ella se enuncia tiene valor universal. No hay universalidad, los dos son dos. Es un mundo dual. Con la modernidad, esta dualidad estructural se transforma en un binarismo, que no son la misma cosa. Habría que extenderse mucho más para explicar la diferencia entre dualismo y binarismo. La estructura binaria es la estructura del uno. Para hablar políticamente, para enunciar un discurso que tenga validez universal, o sea, de interés general, o sea, francamente política, un enunciado francamente político, de interés general, es necesario enunciarlo en la esfera pública, esfera que no existía en el mundo tribal, porque era solo un espacio público, o sea, un espacio de dos. Aquí, en el mundo de la modernidad, hay un espacio de uno.
La esfera pública es el único espacio donde lo que se habla tiene impacto político en la totalidad de las personas. Quien quiera hablar ahí va a tener que adaptarse, aprender, a comportarse, formas de corporalidad, formas de vestimenta. Es mentira, porque dicen, bueno, pero ahí hablan la mujer, el negro, el gay, el deficiente, todos hablan ahí, pero tienen que hacer un gran esfuerzo de travestitismo, un gran esfuerzo de aprendizaje para hablar ahí. Nadie habla ahí de delantal. Porque esa es la esfera que monopoliza y totaliza lo político, y el resto, es residuo. Esa es la estructura de la modernidad, letal como nunca, ¿cierto? Porque transforma la vida de las mujeres, nucleariza la familia y transforma todo lo que nos pasa a las mujeres, y por eso es indispensable hablar de lo que nos pasa en la guerra. No porque sea numéricamente más importante, sino porque hace un impacto en nuestro pensamiento sobre lo que le pasa a las mujeres. Nos muestra que lo que les pasa puede ser de orden plenamente público. Y todos los mecanismos que vemos, todos los discursos oficiales sobre el destino de las mujeres, empujan el destino de la mujer al campo de lo privado, de lo íntimo, de lo particular. La misma diferencia de lo general y lo particular, y la manera en la que lo clasificamos en la modernidad, corresponde a está estructurado, esa diferencia está estructurada por el binarismo. Entonces, esa es otra de las grandes divergencias, de los grandes debates dentro del feminismo que considero importantísimo para uno pensar con más claridad. En un texto que he escrito sobre este tema, digo algo que es aberrante. Pero es necesario desafiar los esquemas beneficentes, ¿no?, con que pensamos y damos vueltas en círculo. Digo lo siguiente: si el eslogan moderno es diferentes pero iguales, y que al final es una ficción, porque en la estructura binaria es imposible, no hay lugar para el otro es una función del uno. En el mundo tribal, el eslogan sería desiguales pero diferentes. O sea, el mundo es francamente plural. Entonces, con ese desafío, y voy a encerrar diciendo lo siguiente. ¿Cómo hacemos entonces si necesitamos hacer estas distinciones, pero al mismo tiempo afirmar que el subsuelo de toda esta violencia es una estructura común, el patriarcado simbólico? La solución es pensar históricamente. No compartimentalizar ni nuestras teorías, ni nuestro pensamiento, ni nuestras luchas. Yo veo que al identificar nuestras luchas estamos cometiendo un error. ¿Y por qué puedo decir que es un error? Porque no estamos consiguiendo grandes resultados. Y es indispensable pensar históricamente, ¿no? Estamos hoy frente a un mundo en donde el ejercicio de la pedagogía de la crueldad es evidente. Basta escuchar el reggaetón, basta escuchar muchas de las músicas que masivamente se escuchan, ver la televisión, ver las propagandas, y vemos que estamos sometidos, estamos entrenados a una pedagogía de la crueldad. El lente televisivo es un lente rapiñador, o sea, un despojador. Y también preguntarnos por qué las mujeres feministas manifestamos también hoy esa voluntad de indistinción, ¿no?, histórica, civilizatoria. Y yo creo que esa es una característica del pensamiento feminista hoy, porque propicia una indistinción en el propio movimiento, o sea, que enmascara las formas de dominación dentro del movimiento feminista y las desigualdades del prestigio dentro del propio movimiento. Y dentro del propio movimiento también se lucha, como todo el mundo aquí sabe, ciertamente, por control, por influencia, por prestigio, y esto también, sobre todo, por recursos. Entonces, nosotras las mujeres deberíamos ser las primeras en reconocer el carácter plural de la experiencia. Gracias.
Yo quisiera hacerle algunas preguntas a Rita, de cosas que me dejó en duda. En primer lugar, esto de lo tribal, cuando tú, y me parece que idealizas lo tribal, que por lo que uno ha estudiado y ha vivido, etcétera, en general también las tribus tenían sus magos, sus jerarquías, sus creencias, que me parece que formaban parte de algo que tú dijiste, me encantó esa frase, de que el tiempo del patriarcado coincide con el tiempo de la especie. Y me parece que esa evolución se dio en todas las culturas, con distintas ramificaciones. Y la otra cosa que no sé, que por lo menos no era la visión que yo tenía, y me parece que esto de los manuales y de la guerra y de esta cosa, a mí me parece que forma parte de que el mundo también, en la evolución, sobre todo el mundo europeo, después de la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, que va definiendo algunas cuestiones como que no son políticamente correctas, encuentra ese patriarcado, que hay algunas cosas que explícitamente en lo público no puede hacer, esto de la guerra con manuales secretos, pero que siguen encontrando ahí en ese tema de la dominación del cuerpo de las mujeres y lo que eso implica para una sociedad y para una comunidad. Me quedé un poco preocupada con esta ecuación que trazaste al final entre diferentes pero iguales. No. Diferentes, no. No, iguales no, diferentes, diversos. Desiguales, pero diferentes. Bueno, pero primero la primera la ecuación moderna, sí. Diferentes pero iguales, que para mí es una ecuación que junta dos planos distintos, digamos, el plano ontológico, el plano de la realidad, somos diferentes, y el plano político, somos iguales en derechos aunque seamos diferentes en nuestras naturalezas, etc. Es verdad que no se cumplió, pero como aspiración es la aspiración de los derechos humanos, es la aspiración de ciertos principios universales valiosos que trata de expresar la democracia, el derecho. Para mí siguen siendo, quizás por residuos iluministas, aspiraciones importantes. Cuando vos le contraponés a esta ecuación desiguales pero diferentes, lo que estás diciendo es, nuevamente, si pensamos en estos dos planos, el plano político y el plano ontológico de la realidad, somos desiguales políticamente, tenemos entonces valores distintos y somos distintos en la realidad. Tal vez entendí mal este cambio de la ecuación, me gustaría que me lo explicaras un poquito, porque yo seguiría sintiéndome moderna en esta. Está bien. Gracias. Mi pregunta, tengo dos preguntitas. Naciones Unidas, ¿qué está haciendo? ¿Para bien o para mal? O si no se involucra totalmente en el tema. Y usted, ya que está viajando tanto, si tiene alguna noticia de Rigoberta Menchú, era, ¿no? Rigoberta. Si se sabe, porque acá yo que no tengo noticias hace mucho tiempo, si el movimiento de ella sigue vigente y si están haciendo algo y si usted sabe algo en qué están. Muchas gracias y gracias por la compartida. Llego a entender la separación entre las voy a llamar así, las muertes domésticas y las muertes públicas. Entiendo que la visibilidad en el agrupamiento genera más impacto. Lo que no me queda claro, por ahí tú lo explicaste y yo no lo entendí bien, es cuál es, entre comillas, el utilitarismo, el beneficio o la finalidad de separarlas. ¿A qué efectos políticos, a qué formas de intervención favorece la separación de los feminicidios, tanto públicos como privados? Porque a veces me parece que el ámbito de lo doméstico es una
construcción de lo público y es casi que una excusa para no intervenir. Se me podría ocurrir rápida y groseramente y sin mucha fundamentación que en todo caso sería llevando la esfera del asesinato doméstico a un crimen público, ¿no? Como planteabas incluso en las estructuras, una violación es siempre pública, ¿no? Son siempre muchos violadores, aunque más no sea fantasmático. Si allí no tenemos mejores herramientas, en síntesis, ¿podrías explicarlo un poquito más? Muchas gracias. Pero quería ver bien, no me quedó clara la diferencia entre feminicidio y genocidio, porque los dos creí que eran eran actos con fines letales extra vínculo, pero bueno, si podrías aclarar un poco. Y luego lo otro que me quedó dando vueltas es, si te entendí bien, cuando hablabas en las sociedades precoloniales, bueno, hay dos espacios, eso sí está claro, pero ¿cómo era que el espacio público y el espacio doméstico, que no es privado ni íntimo, es político? ¿Cuál es ese sentido de lo político que está en el espacio público y en el espacio doméstico? No me quedó del todo claro. Quería pedirte que si podías aclarar también respecto a cuando tú decías hay un grupo de feministas que piden tipificar, pero no en el sentido de colocar en la ley, entiendo, en la ley penal, un nuevo delito, o criminalizar, digamos, sino tú decías de protocolizar para tener un camino claro cuando ocurren femicidios o feminicidios y que la justicia, los operadores tengan un camino para ver dónde actuar. Eso, y lo otro que me quedó resonando, sí, gracias, es como cuando tú decías, está en los manuales bueno, esos manuales del plan de campaña en Guatemala específicamente, ¿no? Cómo bajar los niveles de qué sé yo, de aceptación de lo que está bien, que es lo más básico de los soldados. ¿Estás hablando del tiempo actual? ¿Estás hablando del tiempo de la... Actual? Voy a explicar. Gracias. Sobre la idealización de lo tribal, yo te voy a responder, te voy a devolver de la siguiente, la bola. ¿No estaremos teniendo prejuicios contra lo tribal? ¿No tenemos que examinar nuestras creencias? ¿No es una obligación constante de la persona que indaga y que se indaga examinar sus propias certezas? ¿Podemos avanzar en el pensamiento sin dudar de nuestras certezas? Bueno, nuestras certezas van en el camino de que lo tribal es subdesarrollado. Y yo te estoy diciendo, por eso comprendo la resistencia, porque estoy diciendo una cosa que desafía la certeza general, de que lo tribal no es subdesarrollado, que el mundo avanza en la dirección de la violencia, ¿cierto? Que el holocausto moderno, como han dicho Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, o sea, sin modernidad no hay genocidio. Entonces, estoy colocando lo que estoy colocando con absoluta conciencia de que estoy instilando una duda con relación a una serie de certezas no examinadas con que pensamos y trabajamos. Lo creo necesario porque estamos llegando a la derrota. El movimiento feminista está derrotado en sus luchas por disminuir la violencia. Entonces, por eso lo hago. La segunda pregunta, los manuales de la guerra, bueno, no son tan secretos, están citados, o sea, se puede localizar, o sea, en artículos dentro de esos manuales, pautas donde se habla claramente en disminuir los reparos de los soldados, en causar daño a las mujeres, porque la mujer no es el enemigo bélico, no es el soldado enemigo, no es el recurso armado de la tropa enemiga. Entonces, ahí hay un problema. Hay una cuestión. ¿Por qué se ataca a las mujeres? Ellos ya desde Ciudad Juárez, ¿por qué son las mujeres? O sea, que los hombres mueren mucho más de muerte matada, claro, pero también matan en la misma proporción. Hay una proporcionalidad entre el grado de
violencia letal por parte de los hombres, sí que los hombres sufren. Las mujeres, en relación con los que matan, mueren muchísimo más que los hombres de muerte matada, ¿no? Entonces, ¿por qué las nuevas formas de la guerra no simplemente anexan a las mujeres, inseminan a las mujeres, como las guerras que van desde el principio de los primeros relatos y evidencias que tenemos del mundo tribal hasta la Segunda Guerra Mundial? Que hay una continuidad ahí, claro. O sea, la mujer no es el objeto de la destrucción. Ella es destruida como es anexada, violada, etcétera, secuestrada como concubina, como esclava, etcétera, pero como un subproducto de la guerra. ¿Qué pasa después de Yugoslavia? ¿Qué pasa en esa fase tardía de la modernidad y del capital también, ¿no? O sea, que la mujer pasa a ser la forma de la guerra. Ruanda, Yugoslavia y estas guerras, y en Ruanda y Yugoslavia la guerra se paramilitariza. O sea, hay un fenómeno de paramilitarización de las guerras. Las guerras entre estados eran plenamente con insignias, con uniformes, con todo el tipo de convenciones, métodos de levantar la moral de la tropa, etc. Toda una convencionalidad, una guerra de escuela, digamos. Lo que pasa más hacia la segunda mitad del siglo XX es que la guerra se paramilitariza, ¿cierto? Y con esta paramilitarización de la guerra, de varios tipos, la guerra represiva se paramilitariza. O sea, el Estado muestra su segundo brazo con toda la fuerza, que siempre lo tiene, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, bueno, autores que han hablado de esto, de estado de excepción, Agamben y esto, pero para Alemania, por ejemplo, un jurista llamado Günther Jacobs, ¿no? Vuelve a tener un discurso jurídico como el de Carl Schmitt, o sea, a decir que es necesario tener leyes especiales para árabes. O sea, Europa, que pensamos que está libre de este tipo de... porque esa es una filosofía que fue la filosofía del nazismo. En el mundo del nazismo, las leyes comunes continuaron siendo las mismas y se hicieron leyes especiales para judíos. La gente normal, alemanes, que hacían transacciones comerciales, vendían casas, compraban comercios, se casaban, se mataban por razones personales, continuaron teniendo una legislación y hubo una legislación especial. Este Günther Jacobs en Alemania, hoy más joven que yo, habla de que nace muy bien un análisis, una exegesis, una lectura de Günther Jacobs, es Zaffaroni para Argentina, en el enemigo en el derecho penal. Entonces, el Estado siempre tiende a duplicarse cuando es necesario, que saca su brazo y se duplica en la calle. O sea, un policía en la calle, en cualquier Estado, actúa paraestatalmente porque él tiene investidura de juez. Él va a juzgar en la calle, en cualquier país del mundo. ¿Cierto? En Inglaterra mataron al pobre joven brasilero y no se puede culpabilizar. Porque el policía en la calle tiene fuero de juez. Él va a juzgar el peligro y lo va a juzgar solo. Y si juzga que hay peligro, mata y no puede ser juzgado. Eso es un permanente margen de paraestatalidad de toda la violencia legítima estatal, en cualquier lugar del mundo. Entonces, ese campo que está siempre presente en la estructura estatal, moderna, cívica, legislada, que está siempre ahí, se amplía en algunos contextos, se vuelve más grande toda esa esfera que la propia esfera propiamente legal de orden normal. Entonces, lo que tenemos es que el manual para la guerra, volviendo a la pregunta porque me perdí un poco con todo esto, pero es importante contarlo, ¿no? Porque complementa. Bueno, los manuales para la guerra no son secretos, son las tácticas contemporáneas. ¿Por qué? Porque la guerra hoy en día es técnica, hay psicólogos sociales, neuroprogramadores. Yo hablo inclusive lo que estoy escribiendo sobre Guatemala, que existe una programación neurolingüística, existe claramente una programación neurobélica. Y hay estudios que muestran que atacando aquí, atacarse son estudios casi como de una ingeniería de lo que es la ingeniería social, donde está el centro de gravedad de un tejido social, de un tejido mental, por donde se destruye de una manera más eficiente, directa y rápida, y sin gastar tantas balas,
¿cierto? Todo un tejido. Y se destruye por ahí. La mujer tiene ese papel de puntal. Lo sabemos las feministas, ¿no? De mantener el mundo en pie, de reproducir el mundo. Ahí se ataca, en ese eje de gravedad, como quien implode un edificio. Entonces, son manuales totalmente asesorados por grandes psicólogos sociales. Entonces, Diana, ¿no? Esa cuestión, claro que esa es una, ¿cómo se llama? Una butad. Les tiro el guante cuando digo esto tan brutal, ¿no? Que si decimos el gran eslogan nuestro, ¿no? Tan sentido, tan creído, ¿no? Diferentes pero iguales, porque estamos creyendo en el discurso de la modernidad, que es un discurso igualitario, pero es solamente un discurso. Porque nunca en la historia de la humanidad la concentración y la desigualdad fue mayor que en el presente. Nunca. 85 personas solas tienen toda la riqueza de la mitad de la humanidad restante. Nunca la concentración fue mayor. Y eso no significa que, ay, qué desigual, cuánto dinero tiene. No, eso es poder. Esas personas tienen poder de vida y muerte sobre los demás. Entonces, la modernidad tiene un discurso igualitario que, como muy bien han dicho las juristas feministas desde siempre, que es la gran crítica jurista de las juristas feministas, ese discurso enmascara la desigualdad. Entonces mi intención con eso es una alerta. El otro es lo siguiente: las sociedades tribales tienen hombres y mujeres son dos conjuntos, dos grupos de personas, ontológicamente plenos, ontológicamente completos, ¿no? Uno no es la deficiencia, la función alterna para el uno. No es el mundo del uno como el nuestro. O sea, los dos tienen su completud, su proyecto histórico, sus pactos, sus formas su politicidad, porque sus alianzas, inclusive dentro de la divergencia, o sea, sus espacios de hacer política, sus blindajes. La mujer tiene su blindaje. La comunidad protege a la mujer, el ojo colectivo, el espacio doméstico es poblado por cantidad de personas, ¿cierto?, que transitan ahí. Es entero, no es el otro de uno, es el sí mismo, el espacio doméstico. Y eso lo ve quien va al campo, inclusive quien va a la vida comunitaria, ve que las mujeres tienen comportamientos muy diferentes a la vida plenamente urbana. ¿Cierto? Yo en mi país, en Argentina, también vivo en una región muy rural, en los Andes, ¿no? Las mujeres son mucho más poderosas que en la ciudad. Es un fenómeno observable. Lo que se va perdiendo a medida que la urbanización avanza, el mundo de masas avanza y la ciudadanía avanza. O sea, estoy haciendo un llamado, sé que es absolutamente desconcertante, pero tenemos como una ceguera cívica, una fe cívica que nos impide ver la realidad del mundo que habitamos y de nuestras fe, porque la verdad es que hemos apostado todas nuestras fichas al campo estatal. El movimiento social se ha entrado con los dos pies a expandir el campo del Estado. ¿Cuáles son los resultados de esa apuesta? Eso estoy preguntando. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido de nuestra apuesta al proyecto de la igualdad? Solamente eso, no sé, ustedes son libres de pensar, pero mi finalidad hoy es poner esa pregunta, es desafiarlas con esa pregunta. El discurso de la modernidad es igualitario, pero esa igualdad jurídica, liberal, general, etc., enmascara un mundo progresivamente desigual. Podemos seguir. No, es que es la otra ecuación la que no entendía. Claro. Es diferentes pero desiguales. Claro, ¿Qué clase de no, alternativa es así, eso no es una propuesta, el mundo es así, o sea, hombres y mujeres son dos naturalezas diferentes. No hay el postulado de un equivalente universal, de un ser humano universal, con todos los problemas que puede existir. Pero y además no son jerárquicamente iguales.
Pero en esa desigualdad, los dos tienen una plenitud ontológica, los dos son plenos en su ser, en su diferencia, en lo que son. Y tienen su mundo propio. Eso las mujeres árabes lo han dicho muchísimo, pero también lo vemos para América. O sea, tienen su mundo propio. Entonces, son desiguales, pero es un mundo plural. Lo que pasa es que ese mundo comunitario hoy es atravesado por discursos de igualdad, por el discurso de los derechos humanos. Y el propio, como se ve en Chiapas, por ejemplo, va haciendo su debate interno y produciendo un camino histórico, utilizándose de los buenos eslogans que llegan del mundo de la modernidad. Son mundos abiertos, pero yo no hablo en costumbre, no hablo siquiera en cultura. Pienso que en cultura, no tengo tiempo aquí para explicar muchos detalles de cómo viene este pensamiento, ¿no? Que tiene muchas ramificaciones, pero por ejemplo, el culturalismo es una de las variantes del fundamentalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en las sociedades tribales, en las sociedades indígenas, formas de caciquismo, que son en realidad criollos, pero que se presentan como fundamentalistas y dicen, no, acá siempre los hombres mandamos. Ese siempre, la costumbre, el recurso a la costumbre es un recurso culturalista que es sinónimo de fundamentalista. Entonces eso pasa no solo en el Islam, pasa en el catolicismo, pasa en algunas de las formas de religiones evangélicas, pasa en el mundo tribal. O sea, por eso no uso prácticamente, a no ser que sea indispensable, uso civilización y no cultura. No estoy hablando de costumbre, estoy hablando de proyectos históricos, de pluralismo histórico, de historias diferentes. Entonces, en esos proyectos históricos diferentes, siempre hubo deliberación interna, siempre hubo cambio. La humanidad nunca fue igual a sí misma en ningún lugar. O sea, eso de que la historia es nuestra, del mundo moderno, blanco, europeo, y que los otros pueblos tienen costumbres, es una invención binaria, es una invención eurocéntrica, es una visión eurocéntrica de los pueblos tribales, pero no verdadera. Todo pueblo siempre tuvo costumbres e historia, las dos cosas, y nosotros también. Y nosotros no ellos, porque todavía nosotros no sabemos quiénes somos exactamente, ¿no? Nadie de nosotros es blanco cuando va a Europa o va al norte. Ninguno de nosotros somos blancos, no nos hagamos la ilusión. Entonces por ahí estoy enfatizando esa diferencia. Desigual, pero sí hay una diversidad de formas de ser, lo que nos cuesta tanto. En el mundo occidental, en el mundo europeo, la diferencia es un problema que tiene que ser ecuacionado de alguna manera hay que echar mano de un equivalente universal para producir igualdad donde hay diferencia, y ahí los sacrificios son muchos, como la cuestión de la esfera pública que les hablaba. No sé si estoy compactando bastante, ¿no? Bueno, lo de la ONU. Bueno, la ONU es un encuentro entre estados y produce instrumentos jurídicos que donde he escrito sobre esos instrumentos jurídicos, yo digo que como discursos son muy interesantes. No creo que tengan un gran rendimiento en términos de sentencias por parte de los jueces. A veces algunas de las sentencias son bastante ornamentales, ¿no? Pero sí es un discurso que va colocando palabras y una retórica al sufrimiento de las personas. O sea, el discurso jurídico va creando vocabulario. Cuando violencia, la CEDAW, ¿no? Cuando va a decir que lo que creíamos que era costumbre, en realidad es un crimen. El proceso de los hombres a nuestra vista, hoy, todos los días, ¿no? Que van comprendiendo que mucho de la manera en que piensan y que piensan que, bueno, que es la costumbre, en el racismo es igual, idéntico. Piensa, bueno, es la costumbre. Bueno, en Brasil siempre, cuando empezamos con la lucha por las cuotas, por la inclusión en la universidad, la gente, bueno, pero es que nosotros somos así, es una costumbre brasilero hacer esos chistes, esas cosas, y que esa costumbre es un crimen. Eso fue un proceso muy reciente, y ese es el proceso de la eficacia simbólica del derecho, la eficacia performativa, la eficacia retórica del derecho, discursiva del derecho, que es más importante todavía en las manos de las personas, usado por las personas más que por los propios jueces. Así pienso sobre Naciones Unidas, ¿no?
La separación entre muestras domésticas y públicas es simplemente, claro que todas emanan de un hecho de género, de un subterráneo, de una estructura de género, pero no se puede investigar los crímenes de las mujeres en un espacio de no relación, o sea, donde no existe interpersonalidad de ningún tipo, ni posibilidad de persona, ni tampoco la posibilidad de referirlas a móviles individuales, por ejemplo los seriales, que estos crímenes de guerra, de paraguerra, ¿cierto? Donde como mucho influirá el barrio o la relación de una mujer con un determinado grupo o espacio geográfico o tribu, ¿no? Como en el África, en Congo. O sea, pero la separación es porque si no, no se pueden comprender, no se puede echar luz sobre esos crímenes y no se pueden investigar. Mismo los boletines, los formularios forenses, todo tiene que ser adaptado y se tiene que comprender que hay mujeres que no mueren en el campo de lo íntimo. Por ejemplo, ahí había anotado para recordar, por ejemplo, ¿cuándo fue el crimen el juicio de los crímenes del campo algodonero? Que el campo algodonero quiere decir baldío en nuestro vocabulario, ¿no? De Ciudad Juárez, que fueron juzgados en Santiago de Chile en 2009 y que presidió ese tribunal la jueza chilena Cecilia Medina. Ella dio un voto por separado, porque el tribunal no aceptó considerarlos tortura. Y ella votó en separado porque dijo, eso es tortura, será sexual, pero es tortura. Y el tribunal no aceptó utilizar la palabra. ¿Por qué? Porque la tortura es un crimen de interés general. Y la violación es un crimen de interés particular de las mujeres. Sería llevarlo al campo de lo universal, ¿no? Es un tema muy grande. Si la violación... qué tipo de tortura es, qué crimen... Es un capítulo para mí no cerrado, pero es muy interesante que yo estoy de acuerdo con ella, con su voto en separado, por esa razón. Porque ella, siendo la presidenta de esa corte, no pudo imponer su perspectiva de que se trataba de crímenes de interés general, o sea, de tortura, crímenes plenamente públicos, ¿no? Entonces... feminicidio y femigenocidio habla de esto. Los feminicidios son todos los crímenes por razones de género de todas modalidades, pero hay unos especiales que no tienen que ver con la intimidad, que no son crímenes de la intimidad. Entonces, cuando eso se vincula con la pregunta siguiente, sociedades coloniales, ¿cómo el espacio doméstico es político? Es porque cuando se nucleariza la familia, se despolitiza también. O sea, cuando el espacio doméstico pasa a ser aquella cápsula entre cuatro paredes, papá, mamá y nene, y lo ves en el mundo indígena. O sea, cuando entonces antes la comunidad tenía su espacio doméstico atravesado por decenas de personas, mirando todo el mundo, o sea, no existía con toda esta mi vida privada, esa cuestión de que no está mi privacidad, ese valor de lo privado, que es plenamente moderno, plenamente individualista, no existía. De lo íntimo, de lo que no se puede ver, de lo que no existía esa visión de las cosas. Entonces, ese ojo colectivo se pierde en la familia nuclear, en la nuclearización, la modernización, individualismo, nuclearización de la familia. Hay una caída abrupta de valor del espacio particular, del espacio doméstico, que se vuelve un espacio íntimo y privado. Antes no lo era. Después viene la pregunta que ya la respondí, ¿por qué es tipificar? Tipificar es justamente producir boletines de ocurrencia que puedan registrar denuncias de órdenes diferentes, protocolos forenses de investigación, pautas para juzgar legales que consideren la diferencia de estos tipos de crímenes, ¿no? Ahora, una pregunta muy interesante, la de los manuales de la guerra. No me acuerdo quién la hizo. Vos, sos colombiana. Peruana. Bueno, Perú tiene, ¿no? El equipo colombiano, ¿no? Coordinado por Ugrimi Yepes, que fue allí a mostrar cómo los crímenes de guerra eran crímenes sexuales durante la guerra, y esto es tan obvio hoy, pero costó. O sea, cómo los crímenes sexuales durante la guerra fueron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Investigó Perú
hizo un documento muy interesante. Bueno, manuales de guerra. Lo que pasa es lo siguiente, en nuestro mundo existe un nexo histórico, personal mismo, entre la gente que actuó en los grupos represivos durante la represión, o sea, del paraestado militar, de los autoritarismos de Estado que tuvimos. Muchas de esas personas, en Argentina eso es palpable, pero muy palpable y ya conocido es en El Salvador, en Guatemala, esos recursos humanos pasaron a las seguridades privadas y pasaron al crimen también. O sea, pasaron a ser las corporaciones armadas que hoy actúan en el crimen, pero antes actuaban en el Estado, como un segundo brazo del Estado. Entonces, prácticas que fueron de la guerra de los años 80 continúan siendo las prácticas maderas hoy, continúan siendo las prácticas del narcotráfico hoy, no es el narcotráfico, pero no es solamente el narcotráfico, de la criminalidad organizada hoy continúa usando estas formas de los manuales de Guatemala, de los manuales bélicos del paraestado represivo en nuestros países, continúa siendo la estrategia de guerra del narco. La trata de mujeres. Claro, la trata todavía es un capítulo muy especial, pero sí, podríamos ponerlo ahí, ¿no? Tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero Candela en Argentina es clásico, ¿no? El niñito, por ejemplo, un niñito que un tiempo después de lo de Candela, que fue un caso muy hablado en Argentina, que es clásicamente un crimen de este tipo, otro chico, cuando estaba en Ciudad Juárez se me subían los pelos de punta pensando, no sé, esto mismo que pasa con las mujeres aquí podría pasar con los niños, porque mujeres y niños no son soldados, o sea, no son el enemigo de la corporación armada antagonista, o sea, no son el enemigo armado. Entonces ellos mueren, son agredidos de esa forma. Y ahí se separa un tema que está muy presente en mi libro Las estructuras elementales de la violencia y más presente todavía en el análisis posterior, que es una violencia expresiva. Por eso se llama la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, porque no es para vencer al enemigo directamente, es para expresar su derrota, es para simbolizar la desconstitución del enemigo como una fuerza respetable, considerable, poderosa. Entonces, cuando se agrede, se mata, se destruyen los cuerpos de aquellos que son inocentes de la guerra, que no son el soldado antagonista, se independiza el mensaje. El mensaje cobra la función de puro mensaje. No es la guerra, es una guerra en el campo simbólico. Se especializa ahí. Bueno, ¿qué es? Bueno, creo que